Muy bien. Bueno, la clase de este momento es acerca de los agonistas y los antagonistas de los receptores adrenérgicos. Si se fijan, pues estamos como yendo al paso de los receptores. Ya vieron una clase de receptores, hoy vamos a ver otra. En la clase con la doctora Mijibar van a ver otra. Entonces, pues prácticamente eso es lo que nos compete esta semana. Siempre de su libro de Goodman y Irman de la 13ª edición, es el capítulo 12. Tienen también aquí mi correo electrónico por si al finalizar la clase tienen alguna duda o cuando estén leyendo su libro de texto les surja alguna duda. Esto se lo digo porque la clase es bastante larga en relación al contenido. Entonces, puede que llegue un momento en que por el tiempo, ¿verdad? No ajustemos a terminar y les va a quedar como, digamos, de parte suya, que puedan repasar todo lo que tenga que ver con su libro de texto, siempre y cuando estén relacionados con los siguientes objetivos. Los objetivos que vamos a ver para la clase de hoy son que vamos a conocer las bases fisiológicas de la función del receptor adrenérgico. Más que conocer, yo creo que vamos a repasar, porque esto es un tema de fisiología, de que ustedes, me imagino de que todavía lo tienen más o menos fresquecito. Vamos a clasificar los fármacos adrenérgicos según su mecanismo de acción y vamos a mencionar algunos ejemplos. Fíjense que vamos a ir comparando bastante en relación al tipo de receptor con el que vamos a ir hablando. Vamos a conocer las propiedades farmacológicas y los efectos de los principales catecolaminas endógenas. ¿Se acordarán ustedes que las catecolaminas, pues las más conocidas son estas tres, adrenalina, noradrenalina y dopamina? Sin embargo, en la literatura vamos a ver que nos menciona una cuarta. Vamos a conocer las propiedades farmacológicas y los efectos de los principales agonistas de los receptores alfa y beta adrenérgicos. Fíjense qué quiere decir esto, que vamos a hablar acerca de unos fármacos que van a estar actuando como si fueran catecolaminas, es decir, que tienen una afinidad por el receptor, que pueden unirse a él y pueden activarlo. Sin embargo, además de esto, vamos a ver antagonistas también, entonces los que van a bloquearlo, por así decirlo. Vamos a determinar los usos terapéuticos de los simpaticomiméticos y vamos a conocer la clasificación de los antagonistas de los receptores adrenérgicos y describir las propiedades farmacológicas de los antagonistas de los receptores alfa. Entonces, vamos a por ello. Les comentaba yo al inicio que pues prácticamente esto es un pequeño repaso. ¿Se acordarán ustedes que para que nosotros estemos hablando de la adrenalina, pues quiere decir que nos estamos enfocando a aquella parte del sistema nervioso central cuyos neurotransmisores están relacionados con las catecolaminas? Muy, digamos, más que todo con la noradrenalina. Recuerdan ustedes que la adrenalina es secretada por las glándulas suprarrenales en aquellos momentos donde las personas se sienten como con temor, se sienten amenazadas o sienten que su vida puede estar en peligro. Entonces se va a, digamos, activar aquel sistema que le conocemos como sistema de lucha o huida, que es el sistema nervioso simpático. Fíjense que para que nosotros podamos ubicarnos más, tal vez retrocedamos un poco y acordémonos de cómo está dividido el sistema nervioso. Por anatomía, recordarán ustedes que tenemos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y por función, el sistema nervioso periférico lo vamos a dividir en dos: el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Y es el sistema nervioso autónomo el que vamos a dividir en dos partes más, que va a ser el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Y lo utilizamos quizás como una mnemotecnia, que el sistema nervioso parasimpático iba a detener al simpático, es decir, iba a tratar de regresar el cuerpo al estado de normalidad según los cambios que se hubieran podido dar en él por activación del sistema simpático. Por ejemplo, cuando una persona tiene miedo y sale corriendo, ¿qué es lo que sucede? Hay algunos ciertos tipos de señales que hacen que nuestro corazón comience a palpitar muchísimo más rápido. Esto es para hacer llegar lo más posible de cantidad de sangre hacia nuestras extremidades, nuestros miembros inferiores, que son los que la necesitan para poder correr esas grandes distancias a grandes velocidades. Entonces, para que nuestro cuerpo pueda hacer ese tipo de cosas, los demás órganos que también, digamos, lo constituyen, van a estar también sufriendo ciertas alteraciones.
se van a fijar ustedes de que hay algunos órganos que van a disminuir sus funciones o van a dejar de secretar líquidos o cosas por el estilo para poder ayudarle al corazón a que la mayor cantidad de agua, es decir, que la mayor cantidad de sangre que pueda recorrer nuestro cuerpo sea usada, ¿verdad? Para este beneficio. Entonces, simplemente al ver esa imagen, ustedes pueden observar lo que estamos hablando. Por ejemplo, uno de los casos que ya dijimos es que cuando haya una activación del sistema simpático, vamos a tener un aumento de la contractibilidad y un aumento de la frecuencia del corazón. ¿Qué más puede suceder? A ver, a nivel de las glándulas salivales, ¿qué se les ocurre, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando nosotros salimos corriendo con todo? ¿Será que comenzamos a salivar o se disminuye la secreción? Aumenta. ¿Será que aumenta? ¿O será que disminuye? No, disminuye, disminuye. Ok, tenemos uno contra uno, uno que aumenta, uno que disminuye. Ya vamos a analizar qué es lo que pasa realmente. Veamos, aquí hay un chat. Nos dice disminuye con una sensación de resequedad. Muy bien, ¿Y la otra? perfecto. No, no quiero. Wendy, ¿tienes activado el micrófono? Ok, entonces justamente como ustedes me acaban de mencionar, vamos a ver de que todas las secreciones, por ejemplo, la saliva, la orina, todo esto, digamos, va a disminuir para poder concentrar en la sangre, como les mencionaba. Lo que necesita nuestro cuerpo en esos momentos es todo el contenido sanguíneo que pueda ir a irrigar a las piernas para poder correr. ¿Qué pasa también, digamos, a nivel de ojo? Ustedes pueden observar que él va a cambiar a una midriasis, es decir, la pupila se va a dilatar. A nivel de pulmones, ¿qué vamos a ver? A ver, cuéntenme. Eduardo Rivas, me levanta la manita. Eduardo, Nivel de ojo, doctora. fíjate que te oí como cortado. Si gusta volver a Nivel decir, de ojo. te oigo poquito. A nivel de ojo, ¿te oí? A nivel de ojo dijo, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, sería midriasis. Muy bien, esa es la palabra técnica con la que vamos Sería nosotros. midriasis, doctora. Perfecto. Con la que vamos a describir a la dilatación de la pupila. Precisamente, ¿por qué? Porque necesitamos ampliar nuestro panorama lo más que podamos, darle cabida a la luz para poder ver hacia dónde vamos a ir, qué es lo que vamos a hacer. Excelente, Eduardo, gracias. Entonces, Doctora, dime. ¿verdad que con respecto a las glándulas, las únicas que sí actuarían serían las sudoríparas? Correcto, porque tienen cierta, digamos, como te digo, la adaptación es diferente por el tipo de inervación que tienen, porque tienen de los dos tipos. Pero sí, son las glándulas sudoríparas las únicas que siguen actuando. Perfecto. Pues sí, Gracias, doctora. a nivel de pulmón, cuéntenme, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Será que se va a comprimir las vías aéreas o se van a dilatar? Se dilatan. Relajación de las vías aéreas. Correcto. Entonces, comúnmente, cuando nosotros pensamos en una adaptación simpática, decimos todo se disminuye y se comprime. Pero realmente, a lo que vamos a observar que en el pulmón es lo contrario. Vamos a ver una dilatación porque necesitamos que ese aire fluya para que la sangre se llene de oxígeno y así pueda llegar todos los nutrientes hacia los tejidos que lo necesitan en ese momento. Entonces, para que todo esto ocurra, vamos a necesitar nosotros de algunos complementos. Por ejemplo, observamos acá las aminas y los agentes simpáticos miméticos. Para que nosotros los aprendamos a diferenciar, he puesto acá una cápsula para que lo asocien con los medicamentos. Cuando nosotros estamos hablando de las aminas, estamos hablando pues de las catecolaminas, que vamos a ver por qué es que tienen ese nombre. Es nada más por una estructura que tienen, es parte de su estructura química el nombre. Entonces, las aminas de las que estamos hablando pues van a ser la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina. Y vamos a ver que dentro de los agentes simpático-miméticos van a ser todos aquellos fármacos, aquellas sustancias que puedan tomar el lugar de las aminas y unirse al receptor adrenérgico. Es decir, que ellos también los puedan activar, como que el receptor la reconociera y diga, ok,
contigo yo voy a hacer lo mismo que hago cuando se me une la adrenalina, por ejemplo. Venme que hay un chat por acá. En los pulmones sería una hiperventilación. Fíjate que no está tan relacionado a la expansión de la caja torácica como para decir que vaya a haber una mayor ventilación, sino que estamos hablando de la relajación, la constricción de los bronquios, de la estructura del músculo del bronquial. Entonces, cuando nosotros vamos a tener una activación del sistema nervioso simpático, vamos a ver que se relaja, es decir, que se abre para que pase un poco más de aire. Pero digamos que los términos son un poco diferentes. Bueno, entonces volviendo acá. Cuando nosotros estamos hablando de los agentes simpático-miméticos, recuerden que estos tienen también otros nombres por los que los podemos conocer. Les podemos llamar agonistas adrenérgicos, como se veía en el nombre de la clase. Entonces, para que lo tengan en cuenta, agonistas adrenérgicos, agentes simpático-miméticos, es lo mismo. Simpático-mimético significa mimetización, no sé si le sonará así como de la naturaleza. Mimetizar significa hacer pasar por o parecerse a. Así como los animalitos cuando de repente tienen muchas rayas y se ponen ahí entre piedras rayadas y se pareciera como que se pierden en medio de todo eso, pues igualito. Entonces, estos tipos de agentes, vamos a ver de que pueden estar trabajando dependiendo de con qué tipo de receptor vayan a estar haciendo, digamos, su intercambio. Hay varios tipos de receptores que ya les vamos a hablar de eso. Y hay varios tipos de receptores también en cada parte del cuerpo. Es decir, un mismo órgano puede tener diferentes tipos de receptores adrenérgicos. Entre estos podemos tener receptores alfa, receptores beta, de los que ya vamos a hablar. Ven que por aquí hay un chat. Como camuflaje, me dice Marcela, correcto. Entonces, viene y dice, yo me parezco mucho a la catecolamina, me voy a unir al receptor, y el receptor es engañado, y dice, ok, trabajemos como que fuera catecolamina. Entonces, ¿cuáles son las funciones que va a tener esto una vez activado? Vamos a ver que hay una acción excitatoria y una acción inhibitoria. Depende de lo que esté activando. Depende de cuál es la función que va a tener ese receptor con el órgano. Por ejemplo, una acción excitatoria podría ser lo que decíamos, que vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, en el corazón vamos a tener una acción excitatoria. Mientras que una acción inhibitoria podría ser lo que mencionábamos. Va a inhibir acá la diuresis, es decir, va a tener un efecto antidiurético. Por otra parte, tenemos también acciones metabólicas que pueden salir de esto. Por ejemplo, en el hígado. ¿Se les ocurre a ustedes qué puede suceder en el hígado en un momento como este? Que necesitamos la energía para poder seguir corriendo o para poder escapar o para poder llegar a un lugar que necesitamos con mucha urgencia. ¿Qué pasa con ese hígado? ¿Puedo yo obtener energía del hígado? ¿Cómo se llaman esas vías metabólicas? ¿Se acuerdan de cómo se almacena la glucosa dentro del hígado? ¿Con qué nombre? Glucógeno. Ok, tenemos primero un depósito de glucógeno dentro del hígado. Si nosotros queremos utilizar ese glucógeno para convertirlo en energía, porque la necesitamos cuando estamos nosotros corriendo, ¿cómo se llama ese proceso en que el glucógeno se convierte en energía? Veamos a ver si me lo escribieron en el chat. Glucólisis, gracias. Le podemos llamar nosotros glucólisis, glucogenólisis, depende de la literatura. Entonces, recuerden que siempre que el sufijo lisis está presente en algo significa que hay una destrucción de. Entonces, si nosotros tenemos una destrucción del glucógeno, por supuesto vamos a tener, o más bien en este caso una transformación del glucógeno, vamos a ver que las reservas de energía van a comenzar a rendir frutos. Entonces, tenemos también algunas acciones endócrinas, es decir, puede que se comiencen a producir o a disminuir la producción de algunas hormonas. Vale. En relación a, espérenme que estoy poniendo acá el puntero y no me sale. Ahí está.
En relación a la localización de los receptores alfa y beta adrenérgicos, ¿se acuerdan que les decía? Depende, ¿verdad? En cada uno de los órganos puede que haya más de un tipo de receptor. Entonces así va a ser, digamos, si la respuesta que va a dar este órgano. Por ejemplo, tenemos nosotros receptores de tipo alfa, pero si se fijan, hay de diferentes subtipos todavía. Tenemos alfa 1, tenemos alfa 1B, tenemos alfa 1D, tenemos alfa 2A. Entonces, imagínense toda la cantidad de receptores alfa hay. Cada uno de ellos va a tener una función diferente. Algunos pueden tenerla bastante similar, otros hasta igual. Veamos, también hay receptores beta 1, receptores beta 2, receptores beta 3 y dónde van a estar ellos. Veamos, tenemos por ejemplo alfa en el corazón, en el hígado, en el cerebelo, corteza cerebral, la próstata, pulmones, riñones, en los vasos sanguíneos. Algo que es bien importante del receptor alfa, ya sea cual sea, pero vemos de que acá nos lo menciona más que todo a nivel de los alfa 1B, es que vamos a tener un poder vasoconstrictor bastante grande cuando este receptor sea activado. Eso quiero que se lo memoricen desde ya. Siempre que ustedes estén viendo o pensando en realizar una vasoconstricción en el paciente, porque el paciente, imagínense, está en un estado de shock, porque perdió mucha sangre y entonces está hipovolémico. Necesitamos nosotros subir esa presión arterial y para eso pues necesitamos aumentar la resistencia vascular periférica. ¿Qué hacemos? Venimos y trabajamos con un agonista de los receptores alfa. Entonces, en este caso, vemos que al tener nosotros receptores alfa en las arterias a nivel, pues sí, del lecho vascular, vamos a lograr una vasoconstricción y eso va a hacer que nuestro paciente pues pueda tener una mejor oportunidad. Entonces, eso digamos que es una de las cosas bastante importantes en relación al receptor alfa. Cuando nosotros hablamos del receptor beta, esto está más relacionado a nivel de corazón. También vamos a encontrarlos en otros tipos de tejidos, pero ustedes pueden observar acá. En beta 1, pues en el corazón, también tenemos en el corazón beta 2. Ojo que esto es bien importante, lo vamos a hablar más adelante. En el corazón también, perdón, beta 1 también tenemos en los riñones, en los adipocitos, en otros tipos de tejidos, como en los beta 2, que los tenemos acá en el músculo de las fibras lisas de los vasos, en los bronquios, en las vías gastrointestinales, glándulas, hepatocitos, etcétera. O sea, ya ven ustedes de que cada órgano puede tener varios tipos de receptores. ¿Por qué es importante esto? Porque hay algunos fármacos que puede que reaccionen solo con un tipo de receptor, puede que reaccionen con dos tipos de receptores o puede que reaccionen con todos los receptores, como la adrenalina. Imagínense eso. ¿Qué significa? Que cuando la adrenalina vaya a caer o vaya a actuar en todos los receptores, todos los órganos van a comenzar a trabajar según la función que ellos tengan al ser receptores de adrenalina. Ya vamos a ver en qué tipo de patologías o qué tipo de acontecimientos podemos ver esto. Pero hablemos entonces un poquito acerca de las catecolaminas. Cuando nosotros las vemos y a veces hasta decimos, bueno, nos las vamos a aprender y comenzamos a enumerarlas. Lo que tienen que tener bastante en cuenta es de que ellas, digamos, van a tener algo en común, por lo que le vamos a llamar nosotros catecolaminas en sí. Veamos qué nos menciona la literatura. Nos dice que la noradrenalina, la adrenalina, dopamina y la isoprenalina, que saben es la cuarta que les mencionaba de que les decía que aparecía en el libro, van a tener algo en común que está relacionado con el O-dihidroxibenceno. Este que se conoce como catecol. Las aminas simpático-miméticas con estas situaciones de hidroxilo en el anillo aromático se denominan catecolaminas. ¿Qué significa? De que como este compuesto químico tiene, digamos, esa estructura y se conoce como catecol, al tener nosotros las catecolaminas que tienen una estructura muy parecida y que tienen en el anillo benceno estos, digamos, grupos hidroxilo en estas posiciones, pues por ende se les llama catecol aminas porque son aminas y tienen este grupo catecol parecido, ¿verdad? Entonces, es simplemente por eso.
¿Qué es lo importante con respecto a ellas? Que ellas, digamos, van a ir formándose como en una serie de reacciones en cadena. Ya les voy a poner un poquito más adelante la imagen de cuál es la primera, cuál es la segunda y en qué momento intervienen esas enzimas para que ellas se puedan formar. Al final, vamos a ver que el producto final de todas ellas va a ser la adrenalina. ¿Qué es importante de esta imagen que tenemos acá? Que recuerden algo, cuando se da la sinapsis, vamos a ver de que es necesario que se dé primero un potencial de acción, recordarán ustedes, para la activación, ¿verdad? De el proceso de transmisión de información entre las neuronas, en este caso, una sinapsis química. Vamos a ver que la adrenalina que se iba formando, las catecolaminas que se iban, digamos, sí, ¿verdad? Formando en un proceso lento, se fueron almacenando. Ustedes pueden ver acá unas pequeñas vesículas. Entonces, estas vesículas sinápticas están llenas de catecolaminas, que cuando llega el momento en que el potencial de acción se activa y dice, hey, hay que liberarlas, ellas vienen y se rompen en el momento del que surge el potencial. Y estas catecolaminas que salen de la neurona presináptica pues son captadas acá por la neurona postsináptica por los receptores que están en la membrana. Entonces, en la sinapsis adrenérgica, ¿qué es lo que nos interesa? Que vamos a tener primero la síntesis del neurotransmisor, como decíamos, que puede ser en este caso la noradrenalina. Vamos a tener almacenamiento del neurotransmisor en las pequeñas vesículas sinápticas. Vamos a tener liberación del neurotransmisor en el momento del potencial de acción. Vamos a tener que este receptor va a realizar una interacción con estas catecolaminas que le lleguen, con esos neurotransmisores, y por ende se va a dar una terminación de la acción en el momento que ya ellas se activen. Y después, por supuesto, la receptación, es decir, volver al inicio. ¿Cómo entonces vamos a clasificar nosotros todos estos productos o estos medicamentos con los que vamos a estar trabajando? Fíjense que hay que darnos cuenta de una cosa. Es cierto, digamos que endógenamente se producen estas aminas, pero al mismo tiempo a nivel de laboratorio se pueden producir, es decir, se pueden inyectar de manera exógena. Y así los productos que conocemos nosotros como los simpático-miméticos, que no son catecolaminas, que son de los que vamos a hablar ahorita. Entonces vemos, podemos clasificar los fármacos adrenérgicos según su mecanismo de acción. Según su mecanismo de acción tenemos que son tres. Podemos tener los de acción directa, los de acción indirecta y los de acción mixta. ¿Qué significa esto? Acción mixta significa que tienen de los dos tipos. Tienen tanto acción directa como acción indirecta. Y a su vez, vamos nosotros a ver de que ellos pueden estar reaccionando con catecolaminas o con no catecolaminas. Vamos a ver primero los de acción directa. Fíjense que en su libro de texto, cuando ustedes llegan a este apartado, aparece una imagen que es como un mapa conceptual que es exactamente la misma información que aparece aquí, solo que en el mapa se veía un poquitito borrosito. Entonces, por eso decidí mejor ponerlo apartado por apartado para que ustedes lo pudieran ver de una manera más clara. Y cuando ya lo estén estudiando, cuando lo vean en su imagen ahí, no se vayan a perder. Entonces, porque sí se ve un poquito borrosito. Bueno, entonces hablemos un poquito primero de la acción directa. Acción directa, ustedes saben que significa que vamos al grano, que no nos vamos a ir tomando diferentes rutas, ni que vamos a ir a necesitar otros intermediarios de nada, sino que vamos a ver acá que se unen y activan receptores adrenérgicos, es decir, ellos van a ir directamente con el receptor. Van a tomar el lugar de las catecolaminas, o si son las catecolaminas, pues se van a unir ellas porque ellas son las que lo hacen. Entonces, vemos de que este tipo de unión a los receptores puede ser selectiva o puede ser no selectiva. ¿Qué significa esto? Cuando algo es selectivo, significa que solamente con algo o con uno, digamos que se identifica. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes cuál es su color favorito y uno me dijera, ay, a mí me gusta el rojo.
Y yo te digo, el rojo, sí. ¿Es tu color favorito? Sí. ¿Toda la vida? Sí. ¿Te irías con otro color? No. Pues vemos que hay una selectividad por el color rojo. Pero en cambio, si yo le pregunto a otra persona, ¿tú tienes un color favorito? No. ¿Pero hay alguno que te guste? Sí, me gusta el rojo, me gusta el azul, me gusta el verde, me gusta el blanco. Entonces, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál es tu favorito? No, ninguno. Cualquiera de esos 4 me sienta bien. Entonces, si te doy un blanco, está bien. Sí. Si te doy un rojo, está bien. Sí. Si te doy un verde, está bien. Sí. Ok. No hay selectividad, pero sí hay, digamos, un rango. Vemos que esta persona que le gustaban estos 4 tipos de colores, está bien si le damos cualquiera de esos. Pero el que le gustaba solo el rojo quiere. Entonces lo mismo ocurre con estos selectivos y los no selectivos. Cuando decimos selectivo, por ejemplo acá, tenemos el ejemplo del alfa 1. Alfa 1 significa que la fenilefrina solamente va a ir a actuar en el receptor alfa 1. Nada más. Vemos aquí que la clonidina solamente va a actuar en el receptor alfa 2, nada más. Dobutamina solo en el beta 1 y la terbutalina solo en el beta 2. Eso significa ser selectivos. Pero si nos fijamos acá abajo, en los no selectivos nos dice que este puede actuar en el alfa 1 y en el alfa 2, la oximetazolina. Si vemos acá, beta 1 y beta 2, el isoproterenol. O alfa 1, alfa 2, beta 1 o simplemente beta o beta 2, la epinefrina. Esto es algo que les mencionaba yo al inicio. Epinefrina es lo mismo que adrenalina, solo que es la forma en cómo se le llama en Estados Unidos. Entonces, la adrenalina, al tener ella una acción directa, significa se une ella al receptor directamente. Es no selectiva, es decir, ella puede unirse al receptor que ella le dé la gana. Puede ser el alfa 1, el alfa 2, el beta 2 y activarlos a todos al mismo tiempo. Puede de que si hay un proceso en que necesiten de que todos ellos se activen a la vez, sea bastante beneficioso, pero puede que en otros no lo sea tanto. Todo va a depender de la cantidad, de la patología con la que estemos hablando, de la emergencia que esté sucediendo, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque recuerdan ustedes, vamos a tener, sí, ¿verdad? Pongamos un ejemplo, pacientes que puedan tener, ¿qué? Un infarto agudo al miocardio. Pero si nosotros colocamos de un solo epinefrina, ¿qué va a pasar? Decíamos que en el corazón vamos a tener nosotros un aumento de la frecuencia cardíaca. Eso nos va a hacer que las cosas mejoren. Y a nivel de vasos sanguíneos, decíamos que los receptores alfa van a estar activando la vasoconstricción. Es decir, van a aumentar la resistencia vascular periférica. Por ende, van a aumentar la presión arterial. Entonces vemos que si nuestro paciente tenía un infarto, no tenía digamos, el proceso adecuado de latido de su corazón, puede que nosotros lo nivelemos. Y si estaba chocado, pues va a ser mucho mejor. Pero todo va a depender, ¿verdad? Como les digo, de la cantidad, de la frecuencia que se esté utilizando este producto. Pero vamos a ver más adelante, cuando ya hablemos directamente de cada uno de los fármacos, que por ejemplo, cuando estamos hablando de receptores que tengan beta 1 y beta 2 como receptores con los que pueden hacer contacto, hay algunas patologías en donde no es tan beneficioso. Por ejemplo, un paciente que tenga asma. Eso se lo voy a explicar cuando ya estemos en esa parte. Veamos. Entonces, ¿cómo era la otra manera en que podíamos clasificarlo? Les decía que si son catecolaminas, como lo mencionábamos, adrenalina, noradrenalina, dopamina, el isoproterenol. Y si no son catecolaminas, pues todos los demás. Entonces, aquí tenemos a algunos que son de acción indirecta, que era el otro tipo de mecanismo de acción que teníamos. Los de acción indirecta, ¿qué van a hacer? Van a inhibir los sistemas de recaptación. Es decir, no van a dejar que comience a escapar. O aumentan la liberación del neurotransmisor. Mientras más saquitos, digámosle así, de noradrenalina se liberen, pues vamos a tener mayor cantidad circulante. Vamos a tener también, aumentar la liberación del neurotransmisor que a su vez activa los receptores adrenérgicos. ¿Por qué? Imagínense, si ellos están saliendo,
Pues por supuesto que van a ser captados por el receptor y vamos a tener ahí una combinación como de una acción directa junto con la acción indirecta que están haciendo estos liberadores. Por otro lado, tenemos también los inhibidores de la recaptación. Vaya, menciona la literatura, por ejemplo, que con la cocaína, ¿qué es lo que pasa? Que evita el desplazamiento del neurotransmisor hacia los órganos blancos. Recuerden ustedes que cuando un producto, en este caso la adrenalina, comienza a dirigirse hacia su lugar de acción, ella va a ir disminuyendo su concentración debido a que se van a comenzar a activar algunos inhibidores. En este caso, los inhibidores de la monoamino oxidasa o los inhibidores de la COMT. Este nombre, por aquí lo tengo, que es algo largo. Es la catecol ortometiltransferasa. ¿Qué es lo que hacen ellas dos? Pues comienzan a hacer una reducción de los niveles de catecolaminas. Entonces, si se da un bloqueo o si hay una inhibición de estas enzimas, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener una cantidad mayor de catecolaminas circulantes y por ende, pues vamos a tener nosotros que por acción indirecta se van a juntar hacia los receptores y se van a activar. Entonces, vemos, ¿verdad? Que ya depende de la gradación de las catecolaminas. Y los de acción mixta, pues para ese ejemplo tenemos la efedrina, que lo vemos que tenemos en el alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 también. Significa de que además de tener una acción mixta, es decir, una acción directa y una acción indirecta, vamos a ver de que es no selectiva al mismo tiempo. Y vemos que actúan sobre los receptores y sobre la terminación nerviosa, liberando la noradrenalina endógena. Entonces, prácticamente las tres rutas nos van a llevar a un mismo resultado. Perdón, que va a ser siempre la liberación de las catecolaminas para que ellas puedan unirse hacia el receptor. Esta es la imagen que les mencionaba, de que nosotros podemos observar cómo es como la cadena de formación que va a tener estas catecolaminas. Fíjense que según la literatura, porque estuve comparando, nos mencionan de que la adrenalina, noradrenalina, dopamina, pues vienen directamente de la tirosina, pero otras literaturas se van mucho más atrás y nos dice que viene de la fenilalanina. Entonces, para cuestiones digamos, ¿cómo se llama este? De evaluación, de que nos lo aprendamos y cosas así, vamos a quedarnos con lo que menciona la literatura de Goodman. Él nos menciona ambas, nos dice que viene de la fenilalanina y luego de la tirosina, aunque en algunos párrafos dice que de la tirosina directamente. Entonces no se preocupen, no es que vamos a poner una pregunta que diga o fenilalanina o tirosina y usted no sepa qué elegir, sino que las preguntas son más que todo para realizar un análisis, no es como tan puntual. Entonces, por eso se los digo, puede venir de las dos. Porque ven que es un proceso. La fenilalanina es la primerita. Y a través de la enzima fenilalanina hidroxilasa se va a convertir en tirosina. La tirosina, a través de la tirosina hidroxilasa, se va a convertir en dopa. La dopa, a través de la L-aminoácido descarboxilasa, se va a transformar en dopamina. Y la dopamina, a través de la dopamina beta-oxidasa, se va a transformar en noradrenalina. Y la noradrenalina, por la espérenme, que aquí hay como una manchita en mi compu, no me deja terminar. Feniletanolamina N-metiltransferasa, se va a transformar en adrenalina. Entonces, prácticamente siguiendo todo digamos, cadena de transformaciones, es que vamos a poder llegar a tener a la adrenalina al final. Esta imagen no aparece en su libro de texto. La encontré en internet, pero me pareció bastante bonita porque ejemplifica con pasos cómo es la liberación de estas catecolaminas. Entonces ustedes pueden ir siguiendo acá por los numeritos. Ven que todo comienza con el potencial de acción hasta que se da pues la excreción, ¿verdad? Tenemos nosotros acá la adrenalina. Vamos a comenzar a verlas una a una de una manera como un poquito más profunda para que veamos las diferenciaciones que pueden tener unas con otras o las igualdades que pueden tener y las características por las que van a ser escogidas para ciertos tratamientos. Antes que nada, quiero que miren este cuadro. Fíjense que en su libro de texto de Goodman, en su libro de texto virtual,
y gracias a Dios podemos nosotros descargar los capítulos a través del Access Medicina, y que ya lo tienen subido en su aula virtual, por cierto. Cada vez que les aparezca a ustedes, esta información se amplía en la tabla 29.9, por mencionar algo. Ustedes denle clic y se les va a aparecer otra ventana donde aparezca toda la tabla. Eso se los digo porque este ejemplo que les puse acá, que dice corazón, vasos sanguíneos, es solamente como un 15% de todo lo que aparece ahí. La tabla es bien larga, explica bastante bonito qué tipo de receptores vamos a encontrar en cada una de los órganos y cuáles serían las respuestas que ellos van a tener con la activación de estos receptores. Entonces, esto se lo digo porque para la adrenalina decidí yo explicar nada más con el corazón y con los vasos sanguíneos, porque ahí es donde tiene como una actividad bastante grande. Pero para que ustedes puedan ver qué es lo que sucede en todos los demás órganos, les pido que por favor vayan a descargarlo allá en su libro de texto. Entonces, veamos, adrenalina es un potente estimulante de los receptores adrenérgicos alfa y beta. Creo que esto ya lo tenemos claro. Alfa y beta significa de que uno va más que todo para la constricción de los vasos sanguíneos a nivel del alfa y el beta que está más que todo para el corazón, aunque ya vamos a ver que dependiendo si es beta 1 o beta 2, vamos a tener mayor cantidad en corazón o podemos tener en otro tipo de músculo como el pulmonar. Ahorita lo vamos a hablar. ¿Qué es lo que vamos a tener como resultado del uso de la adrenalina? Ante todo, y para el que más se utiliza, es el aumento de la presión arterial. ¿Por qué? Porque nos da un efecto inotrópico positivo y un efecto cronotrópico positivo. ¿Ya habían escuchado ustedes estas palabras, inotrópico y cronotrópico? Que me cuenten qué significan. ¿Les suena? Inotrópico, positivo, cronotrópico, positivo, ¿no? Aunque sea dígame no, doctora, la verdad es que no. Doctora, yo había escuchado que inotrópico era como el aumento de la contracción o del corazón o de los latidos, algo así. Ok, va. Fíjate que tienes una idea, pero un poquito revuelta entre inotrópico y cronotrópico. Ahorita hago la diferencia. Al principio estabas más ubicada. Cuando me dijiste que el efecto inotrópico estaba relacionado con el aumento de la contracción. En realidad es el aumento de la fuerza de contracción. Recuerda que para que el corazón inyecte la sangre necesita contraerse. A veces el corazón está tan lastimado o ha crecido tanto de tamaño por las patologías cardíacas que pueden haber que le cuesta contraerse y a duras penas y saca sangre. Entonces, nosotros utilizando este tipo de medicamentos podemos hacer que esa fuerza de contracción aumente. Cuando nosotros estamos hablando de inotrópico significa aumento o disminución de la fuerza de contracción. Cuando es positivo vamos a tener nosotros un aumento y cuando es negativo pues una disminución. Quiero ver acá, tenemos un chat. Crono es la aceleración de la frecuencia. Ok, gracias. Fíjense que justamente cuando hablamos de crono hablamos de tiempo. Cronotropismo significa qué tan rápido o qué tan lento está latiendo. Si decimos que es cronotrópico positivo, positivo significa aumento. Entonces, cronotrópico positivo es un aumento de la frecuencia cardíaca. Y si decimos cronotrópico negativo es disminución de la frecuencia cardíaca. En otras palabras, taquicardia o bradicardia. Entonces, tenemos nosotros acá un efecto cronotrópico positivo, un efecto inotrópico positivo. Eso lo vamos a tener en la adrenalina a través de los receptores beta y más que todo los beta 1. Ya vamos a ver cuando lleguemos a esa parte. Y vamos a tener acá vasoconstricción. Recuerdan que la vasoconstricción nos la daba los receptores alfa y como ella también es un estimulante de los alfa, por supuesto que vamos a tener vasoconstricción que vamos a llevarnos a eso, un aumento de la resistencia vascular periférica, por ende un aumento de la presión arterial. Y claro, ¿verdad? El inotrópico y cronotrópico nos va a llevar a un aumento del gasto cardíaco, del retorno venoso y por eso también un aumento de la tensión arterial.
Vemos entonces que esto le vamos a llamar un efecto alfa y un efecto beta porque está haciendo acción en ambos. Si hablamos nosotros de los procesos anafilácticos, vemos que también tiene un papel en ellos. ¿Por qué? Porque hay receptores beta en la musculatura lisa bronquial. Entonces, yo les mencionaba que en la musculatura lisa vamos a tener beta, pero más que todo beta 2. Entonces, como la adrenalina también activa a los beta 2, puede de que ella venga y realice un proceso de broncodilatación. Y eso nos ayuda a que nuestro paciente pueda respirar mejor. Pero hay otro tipo de medicamentos que son utilizados para esto. Aunque claro, ¿verdad? La adrenalina también es bastante utilizada, no es el gold estándar, pero sí es bastante utilizada para esto. El broncoconstrictor, ¿por qué? Porque ya dijimos, ¿verdad? Tiene estimulante del receptor alfa-adrenérgico. Tiene entonces un proceso de participación en la hemostasia, es decir, la formación de los coágulos, es decir, cuando hay una vasoconstricción, esa sangre ya va a comenzar a salir más despacito. Si es que hubiera una injuria, ¿verdad? Que haga que la persona esté perdiendo sangre. Por eso también vamos a ver que tiene un efecto en la prolongación de los anestésicos locales. Eso lo van a ver ustedes también cuando, por ejemplo, estén suturando un paciente que de repente tuvo un accidente ahí y se rajó con la pierna con una lámina y es súper larga la herida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos pacientes, como solamente es la sutura, tienen que hacerse con anestesia general, pero a veces la anestesia general o digamos, nos tardamos más de lo que deberíamos porque a veces es muy larga la sutura que hay que hacer o el paciente, no sé, es muy grande, no le pega mucho la anestesia, está ebrio, o sea, pueden haber muchos factores que hagan que la anestesia no le pegue bien. Entonces, si nosotros combinamos la anestesia con la adrenalina, como ella causa un efecto vasoconstrictor, va a hacer que el efecto de la anestesia dure más. Entonces va a ser mucho mejor porque nosotros vamos a poder trabajar con la misma cantidad de anestesia, es decir, no vamos a tener que correr riesgo de sobredosificar al paciente para poder hacer la sutura y vamos a ver de que nos va a servir perfecto. Entonces a eso le vamos a llamar también un efecto alfa solamente. Vemos que no es eficaz en la administración oral porque se conjuga y oxida rápidamente en el tubo digestivo. Es decir, hay algunos medicamentos que simplemente al hacer contacto con el ácido del estómago se desintegra. Eso lo vamos a observar ustedes, lo van a ver en muchas clases de medicamentos. Entonces, por eso las casas farmacéuticas optan, lógicamente, por hacer otro tipo de presentaciones en el que puedan ellos administrarse de una manera adecuada, ¿verdad? Entonces, vemos acá que la oral no sirve, por eso no hay adrenalina oral. También tenemos la noradrenalina. La noradrenalina tiene un efecto bastante parecido. Vemos que es un potente estimulador de los receptores adrenérgicos alfa. Entonces, al estar estimulando los alfa, ¿qué vamos a hacer? Una vasoconstricción. Muy bien. Entonces, vamos nosotros a tener un aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Y qué nos va a dar eso? Un incremento de la presión sistólica y diastólica. ¿Por qué? Porque recuerden que la resistencia vascular periférica es un determinante de la presión arterial. Eso significa que si ella aumenta, la tensión arterial aumenta. Vamos a tener una constricción de los vasos sanguíneos mesentéricos. Vamos a tener un aumento del flujo coronario de manera indirecta. No es eficaz en la administración oral también, lo mismo porque se destruye con el líquido, ¿verdad? Con el ácido del estómago. Vemos que una de las complicaciones es que puede causar hipertensión grave. ¿Por qué? Si nosotros estuviéramos administrando noradrenalina una vez y luego y seguimos y él no se detiene el goteo, ¿qué sucede? Vamos a seguir creando como un mecanismo de retroalimentación en el que las arterias van a estar comprimidas todo el tiempo. Entonces vamos a tener esa presión subiendo, 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 subiendo. Es por eso que a la administración de la noradrenalina hay que estar, pero pendientísimos de ese paciente. Cada 5 minutos, si es posible, o menos, estarle tomando la presión arterial. Si es que nos encontramos en un lugar donde no podamos tener a nuestro paciente conectado, ¿verdad? A una máquina que le esté midiendo. Si no es así, pues nosotros con nuestro tensiómetro, ¿verdad? Tenemos acá útil en el tratamiento del shock.
Saben ustedes que shock significa de que la volemia de nuestro paciente está por debajo de lo normal y por ende pues tenemos nosotros ahí un paciente hipotenso y lo que necesitamos nosotros es subirle la presión arterial. Entonces por eso es que es tan importante la noradrenalina en estos casos. Con respecto a la dopamina, vemos que es un agonista beta adrenérgico, inotrópico y cronotrópico positivo. Ya aprendimos que era que nos va a ayudar a que mejore la contracción y aumentar la frecuencia. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un mecanismo de acción que es progresivo a medida que aumenta la dosis. Tenemos agonista dopaminérgico, es decir, va a haber un aumento del flujo renal mesentérico y por ende un aumento de la diuresis también. Agonistas beta 1 y beta 2 es inotrópico. Un agonista alfa 1 que es un presor. Veamos, entre las indicaciones tenemos insuficiencia cardíaca. Recuerdan que decíamos que era precisamente por el efecto inotrópico que va a tener. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca son aquellos que se les haya vencido la ley de Frank Starling, que recordarán que ya no puede contraerse de la manera normal. Tenemos pacientes que tienen shock séptico. Saben ustedes que hay varios tipos de shock. Y en este caso ya está precedido por una bacteremia, es decir, por una infección a nivel de la sangre. Entonces es un poquito más difícil tratar ese tipo de shock, al contrario de con el shock hipovolémico, que se puede, digamos, nivelar, ¿verdad? Con el cristaloides y en este caso decíamos con la noradrenalina. Tenemos también aquí hipotensión de segundo grado. También tenemos con un gasto cardíaco o la resistencia vascular sistémica o periférica disminuidas. Entonces vemos la dopamina va a tener como una acción bastante parecida. Entre los agonistas de los receptores adrenérgicos beta, pues yo les mencionaba que vamos a tener el tratamiento de la broncoconstricción en asmáticos. ¿Por qué? Ustedes pensarán ahorita en el salbutamol y es precisamente ese ejemplo en el que quiero que nos centremos. Cuando nosotros estamos hablando de que tenemos receptores beta, por ejemplo, en el corazón y tenemos receptores beta en los pulmones, ¿qué va a suceder? Tenemos como que escoger si realmente el fármaco que vamos a dar es beneficioso o no. Por ejemplo, para el tratamiento de la broncoconstricción en asmáticos, hay un medicamento que es bien conocido por todo el mundo, que es el salbutamol. El salbutamol, al tener, digamos, al ser un agonista beta adrenérgico, pero beta 2, va a hacer que los bronquios se dilaten. Digamos que esa es su función principal, por eso es que se deja para los asmáticos. Pero recuerden ustedes, hay receptores beta también en el corazón. Entonces, ¿qué sucede? Si el corazón recibe el estímulo de este medicamento, de este agonista beta adrenérgico, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a latir más rápido. Entonces vemos nosotros que el fármaco tiene que ser escogido precisamente con las características que tenga el paciente. Si nosotros tenemos un paciente que tiene problemas en el corazón, no le vamos a dejar un beta adrenérgico que le vaya a hacer que la frecuencia cardíaca le aumente, ¿verdad? Y por ende le suba más la presión arterial o cosas así. Espérenme que hay un chat acá. ¿Y si es alérgico al salbutamol? Gracias. Fíjate de que hay otros tipos de medicamentos. Por ejemplo, podemos utilizar nosotros bromuro ipatropio, que es uno de los más comunes que se utilizan para ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque el bromuro ipatropio no da taquicardia como lo da el salbutamol. O para los pacientes en el caso como tú dices que son alérgicos. Siempre vamos a tener como una segunda opción. Hay algunos que son considerados que el gold estándar. Pero si el gold estándar, es decir, el escogido, no te sirve, tú tienes otra cantidad de medicamentos en los que te puedes apoyar. Entonces siempre es importante saber a dónde más se puede decantar uno. ¿Qué es lo que podemos hacer? Entre los usos menores que tenemos, pues, manejo de trabajo de parto pretérmino, bloqueo cardíaco completo o estado de choque. Ven de que se repite bastante el proceso porque pues prácticamente de eso se trata. El tratamiento a corto plazo de la descompensación cardíaca después de la cirugía, pacientes con ICC o infarto de miocardio. Vemos que los pacientes con ICC pues aparecen pues prácticamente en todos los medicamentos porque necesitamos nosotros ese empujoncito, ¿verdad? Aunque se van a dar cuenta ustedes cuando ya lleven otros, digamos, un peldaño más adelante, cuando ya sean externos y estén llevando la medicina aún, de que hay otro tipo de fármacos que también podrían ustedes combinar.
o incluso cambiar, ¿verdad? Si no le sirve. Por ejemplo, los digitálicos, pero eso ya es otra cosa. Veamos acá. Vamos a determinar los usos terapéuticos de los simpáticos miméticos. Por ejemplo, tenemos también el isoproterenol. Recuerden ustedes que esta era otra catecolamina. Es un potente agonista del receptor beta no selectivo con muy baja afinidad por los receptores alfa. ¿Qué significa? De que aunque él no sea selectivo, puede de que su mayor afinidad esté con un cierto tipo de receptor, que en este caso es el receptor beta. El alfa, pues dice, le hace caso, pero no mucho. Lo que significa que cuando él actúe, la vasoconstricción no va a ser tan marcada como con otros medicamentos. Vemos acá, tenemos efectos inotrópicos y cronotrópicos positivos. Tenemos disminución de la resistencia vascular periférica. Previene la broncoconstricción o la alivia. Entonces, pues prácticamente está siendo utilizado, pero para tratamientos un poquito, digamos, no tan graves. Con respecto a la dobutamina, vemos que es una catecolamina sintética, es decir, esta no se secreta endógenamente, sino que viene directamente del laboratorio. Tiene una actividad primaria de los receptores beta 1, es decir, exclusiva para el corazón. Administración parenteral, inotrópico positivo, es decir, necesitamos que nos ayude a manejar esta fuerza de contracción. Lo utilizamos en pacientes que han sufrido infarto, pacientes con daño severo del ventrículo izquierdo porque no pueden inyectar. La fracción de eyección es muy pequeña. Tenemos la que está contraindicado en pacientes con estenosis idiopática hipertrófica subaórtica. ¿Por qué? Si nosotros le estamos dando un potenciador a ese corazoncito y hay una estenosis, puede llegar hasta romperse la aorta en esa parte. Entonces, por eso es que es importante que lo tengamos en cuenta. Déjenme ver la hora. Ok. Fíjense, tenemos también los agonistas adrenérgicos selectivos beta 2, que son fármacos de primera línea en el tratamiento de crisis asmáticas y asma crónica. Ya lo habíamos mencionado un poco. Tenemos acá algunos ejemplos de los beta 2. Creo que con el ejemplo que vimos del asma y de los pacientes hipertensos, ya estamos bastante bien. Fíjense que al final de la presentación les he colocado un cuadro. En este cuadro hay varios medicamentos. Digamos que están de todas las familias. Tenemos ahí agonistas alfa, agonistas beta, ya sea beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2. Tenemos los antagonistas también, que esos todavía no los hemos tocado. Pero esto es para que ustedes, desde el momento que hagan su estudio, llenen el cuadrito solamente con la familia a la que pertenece. Esto es precisamente para que ustedes al ir leyendo y al tratando de asociar cuál es la familia, se les vaya quedando un poquito más. Porque recuerden de que esto se trata de que ustedes analicen, de que ustedes vayan a tratar de profundizar por sí mismos. Por cuestiones de tiempo, voy a llegar hasta aquí con esto. Estas 2 o 3 diapos que faltan se las voy a proporcionar para que ustedes lo busquen en el libro, pero necesitaba explicarles lo del cuadrito. Realmente ya casi terminamos. Lo único que nos faltaba era ver la clasificación de los antagonistas. Fíjense que algo que les puedo mencionar al respecto de esto es que ahorita estamos nosotros viendo todos los receptores a nivel, digamos, bien global. Pero a medida que vaya pasando sus clases, se van a dar cuenta que dependiendo de la patología con la que estemos trabajando, ahí van a ir saliendo todos estos fármacos. Entonces, lo que queremos nosotros ahorita es que usted conozca cuáles son los tipos de receptores con los que se puede trabajar. Esa, digamos, es la finalidad principal. Y por supuesto, ¿verdad? Vamos a leer el libro y el capítulo. El capítulo, recuerden, no es tan pequeñito como les decía, son como 60 y tantas páginas, pero me parece que con la guía que hemos ido poniendo a lo largo de la presentación, no se les va a dificultar. Entonces, este es el cuadro que les menciono. ¿Qué tipo de amina o simpático mimético o simpático lítico es? Es lo que necesito que usted identifique. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues yendo a su libro de texto, buscándola y tratando de identificar. Ustedes pueden ver acá, aparece el nombre del medicamento, aparece la acción que hace, en qué tipo de patología está indicado y cuál es la presentación que viene.
Entonces, eso sería todo. Gracias por haberse conectado. No sé si tienen preguntitas, dudas, consultas. Recuerden que además de hablar aquí o escribirme, pueden hacerlo a mi correo electrónico. ¿Dudas, consultas, cosas que decir? ¿Tienen hambre? ¿O todavía no van? ¿Qué las 11 van a hacer? Ajá. ¿Algo? ¿No? Creería que no, doctora. Ok. Bueno, entonces, gracias por haberse conectado y cuídense. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias, doctora.